Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Comienza una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía y lo hace gracias al patrocinio de Sando y Moeve y la colaboración de la Fundación Cajasol. El protagonista de este encuentro es el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien subirá a nuestra tribuna informativa tras la presentación a cargo del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Tras la exposición inicial del alcalde, el ponente invitado de hoy charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, en un breve coloquio posterior. A continuación, escucharemos la bienvenida a todos los asistentes del encuentro de la mano del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Con toda seguridad vamos a hablar de los proyectos de futuro, porque está en marcha una gran transformación urbanística y de infraestructuras en Sevilla. Pero también abordaremos, como es obvio, otros debates más candentes e inmediatos. En el Ecuador de su mandato, un gran momento para hacer balance público de su gestión. José Luis Sanz tiene, como vemos, muchos proyectos y retos en materia turística, cultural, social y económica. Volvemos a desearle, como lo hemos hecho desde aquí en más de una ocasión, a desearle al alcalde mucha suerte, al alcalde y a todo su equipo, parte aquí presente. Decía al alcalde mucha suerte en todas sus líneas de actuación y ofrecerle de nuevo públicamente nuestra colaboración en calidad de primera fundación andaluza con sede central aquí en Sevilla. Desde esta posición privilegiada, incluso cercanía física, además de estratégica, venimos compartiendo proyectos y muchos enfoques y prioridades del gobierno municipal y con el gobierno municipal. Una disposición al diálogo con entidades e instituciones públicas y privadas afines a nuestros objetivos, que es una máxima para la Fundación Cajasol y que tiene como ejemplo plataformas de reflexión como este mismo foro informativo que vamos a celebrar ahora. Muchísimas gracias por su atención, querido alcalde, de nuevo por comparecer en este espacio. Y ahora les dejo la palabra con Antonio Sanz para que sea él quien profundice sobre nuestro invitado. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y por su atención. Muchas gracias. Querido alcalde de Sevilla, querido José Luis Sanz, presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, una vez más, enhorabuena por concentrar siempre actividad intensa en este foro de debate. Creo que acaba la semana, pero yo he estado varias veces ya aquí esta semana y creo que la semana que viene también, aunque esa vez me vas a abandonar por el Betis, cosa que entiendo. Por supuesto, a mi compañero Jorge Paradela, gran consejero de Industria, Energía y Minas, al vicesecretario del Partido Popular a nivel nacional, consejero de Hacienda, Juan Bravo, al delegado del Gobierno y, por supuesto, al delegado de Europa Press, a Francisco Morón, aparte de, lógicamente, compañeros del Gobierno, concejales del Ayuntamiento, equipo de Gobierno y especialmente muchos empresarios. Saludaros a todos, directivos y otras autoridades. La verdad es que yo me siento muy honrado, querido José Luis, que me hayas invitado a poderte presentar, porque son muchos años de trabajo juntos, nos conocemos muy bien, hemos colaborado y trabajado en grandes proyectos y ahora para mí es una satisfacción precisamente poderte presentar a ti como máxima figura, como ni más ni menos que alcalde de la ciudad, de la capital de Andalucía. Agradecer a Europa Press, querido Fran, que también sigáis contribuyendo de esta manera tan importante al debate andaluz y al debate sevillano. Hay otros proyectos que me acaba de contar muy interesantes y la presencia y el compromiso de Europa Press se refleja de manera diaria, constante, no en vano. Precisamente en su aniversario fueron reconocidos con la Medalla de Andalucía por su compromiso y su contribución al pluralismo informativo en Andalucía. Bueno, no cabe duda que hay muchísimo interés, José Luis, en escucharte
en conocer y seguir conociendo tus proyectos de ciudad. Y eso se ve aquí, en la cantidad y en la calidad de las personas que os incorporáis a este encuentro. El interés en escuchar a José Luis Sanz, alcalde, estoy seguro, como siempre, no va a defraudar, porque siempre es una persona que tiene en mente proyectos, siempre viene cargado de proyectos, de ideas, para seguir haciendo realidad el avance de Sevilla, que es lo que todos hoy con satisfacción vivimos, y yo que vivo prácticamente aquí, o vivo aquí, mejor dicho, es algo que nota cualquier ciudadano, porque este alcalde es garantía absoluta de buena gestión, y de buena gestión centrada en los barrios y de buena gestión centrada en los vecinos. Eso lo sabíamos, y cuando se le elige alcalde todo el mundo sabía que hacía una apuesta segura por Sevilla para liderarla. Este sevillano, nacido en José Laguillo, tiene raíces en la alfalfa, de ahí que sea hermano de San Isidoro y de la Candelaria, donde en esta última su abuelo fue hermano mayor. Una pena que este año pues no hayamos podido disfrutar de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria por las calles de Sevilla, pero el tiempo, granizo incluido, como recordaremos, no lo permitió. José Luis estudió en el Colegio Portaceli, casado y padre de 2 hijos, es hijo de empresario, es licenciado en Económicas y Empresariales, y de hecho trabajó en el sector privado hasta su incorporación inicialmente ya a la actividad pública en el Consejo de Administración de la Radio y Televisión Andaluza en el 97, y en el 2000 ya era diputado en el Parlamento de Andalucía, donde pudimos compartir esos ya primeros años de máxima actividad, luego senador, que también hemos compartido, y muchas tareas también internas de partido. Toda una trayectoria política que arrancó con su afiliación en el PP en 1990, en un momento muy importante y clave para que luego el PP llegara al gobierno de España, que fue el Congreso de la Refundación de Sevilla. Y miren, José Luis Sanz lo tiene todo. Sabe gestionar en el ámbito local, eso no lo puede discutir nadie. Conoce el mundo empresarial, eso es muy bueno, porque evidentemente ofrece garantía. Siente pasión por Sevilla y su entrega y trabajo no tiene límite. José Luis llegó a la alcaldía con una decisión firme de poner en marcha un proyecto de largo alcance, acabando con años de conformismo y de limitaciones al crecimiento y modernización de la ciudad. Limitaciones que a veces han venido impuestas desde fuera, como se ha visto durante años en la paralización de la red de metro, o el fiasco de los túneles de la S40, o la conexión que tendría que estar ya de la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto, y cuando se queja tiene toda la razón del tratamiento del gobierno de la nación. Otras veces han venido autoimpuestas por la falta de ambición de algunos alcaldes, que yo creo que no han confiado lo suficiente en la enorme fuerza que tiene Sevilla, en el potencial de Sevilla. Yo les aseguro que ese no es el caso del José Luis, alcalde que yo conozco. Todo lo contrario. A pesar de las dificultades, José Luis está liderando un proyecto de transformación para impulsar Sevilla hacia el futuro y reubicarla como la gran capital una de las más importantes ciudades de España y de Europa. Y lo está haciendo con valentía, porque hay que decir que no se lo ponen nada fácil. Ni antes mencionaba al gobierno de arriba, ni aquí los grupos de la oposición, precisamente intentando bloquear mucha iniciativa política. La respuesta por parte del alcalde creo que es acertada e inteligente como su persona: apostar de forma clara y sin titubeo por el diálogo con todos, sin aceptar condicionantes al gobierno que han elegido los sevillanos. Los ciudadanos, querido alcalde, reconocen y premian la política útil. Por ello, tu apuesta transformadora se abre paso de manera imparable hacia una gran Sevilla, que tú además siempre presumes en todas tus intervenciones públicas. En primer lugar, porque responde al deseo de los sevillanos de que su ciudad ocupe por fin el lugar que le corresponde entre las grandes capitales. En segundo lugar, porque se sustenta en un proyecto de gran calado que va más allá del corto plazo y pretende situar a Sevilla en la primera línea del futuro. Siempre te escucho una mirada también a largo, tan necesaria cuando uno tiene ni más ni menos que la alcaldía de una gran ciudad como esta. Y finalmente, porque representa una oportunidad histórica de acompasar el impulso de esta ciudad a la transformación que también estamos llevando en Andalucía, con diálogo,
con moderación, con transparencia, con buena gestión y nuevos proyectos, estamos constituyendo una alianza imparable, alcalde, entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la ciudad, que va a dar y está dando sus frutos en un impulso absolutamente sin precedentes. En Andalucía nos conocen bien al Gobierno de Juanma Moreno. No queremos ni apostamos ni por la bronca, ni por el ruido, ni mucho menos por esa polarización que algunos pretenden instaurar en España para enfrentarnos a los ciudadanos. España necesita partidos políticos con sentido de Estado que aporten sensatez, corrección y moderación, porque eso es lo que estamos convencidos quieren los andaluces y donde desde luego siempre va a estar el gobierno de Juanma Moreno, dialogando y colaborando con todas las administraciones. La verdad es que nos encontramos un gobierno de España hoy, un gobierno de Sánchez, que es un verdadero caos, un rotundo desgobierno. Como hemos vivido en todas las crisis ferroviarias, el apagón, ahora recientemente con el apagón de las comunicaciones, que ha marcado un hito y es la anulación de todos los servicios del 112. Están pasando cosas que no habían pasado jamás. Es verdad que también les traslado nuestra preocupación de lo que está ocurriendo en Andalucía, con la llegada de una nueva etapa liderada por la vicepresidenta del gobierno de Sánchez, Montero, que está apostando por la radicalización, que está apostando por la bronca en Andalucía. Ayer vimos una situación en el Parlamento verdaderamente preocupante. Llevar la bronca, la radicalidad, el insulto, como lo está haciendo la nueva etapa o la etapa de Montero al frente del Partido Socialista, nos preocupa, porque la confrontación, la bronca, no es el camino. Nosotros, querido alcalde, en Andalucía vamos a seguir tendiendo la mano a los ayuntamientos para seguir trabajando por los ciudadanos y siempre lo seguiremos haciendo frente al caos y al desgobierno de algunos, frente a la bronca, a la radicalidad y a la polarización que pretenden. Lo vamos a seguir haciendo con moderación, diálogo y sensatez. Por eso te tiendo la mano, alcalde, en nombre del presidente de la Junta de Andalucía, tú lo sabes bien, para fortalecer a Sevilla, para seguir haciendo grande Sevilla, para seguir construyendo la mejor Sevilla. La garantía que hoy tiene Sevilla es que está en las mejores manos y esas manos son las de su alcalde, José Luis Sanz, que tiene la palabra. Muchas gracias. Querido delegado de Europa Press en Andalucía, querido presidente de la Fundación Cajasol y anfitrión que nos acoge en este magnífico espacio emblemático ya de la ciudad de Sevilla, consejero de Presidencia, consejero de Energía e Industria, teniente de alcalde, portavoz, presidente del Partido Popular y delegado del Gobierno, secretario del Partido Popular, patrocinadores, Mueve, Sando, vicesecretario general del partido, rector magnífico de la Universidad de Sevilla, tenientes de alcalde, presidente de la Cámara de Comercio, secretario provincial de Comisiones Obreras, delegada de la Zona Franca, muchas gracias, presidente del CTA, no puedo nombrar a todos los que... Presidente del Colegio Médico, delegado territorial de Iberdrola, querida portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla y queridos amigos. Bueno, en primer lugar agradecerle la presentación al consejero de la Presidencia, Antonio, que como bien ha dicho, nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Llevamos muchos años trabajando por ese objetivo que era que el proyecto político que representara el Partido Popular de Andalucía tuviera la posibilidad de ponerse en marcha, haciendo muchos kilómetros por Andalucía, muchos kilómetros por Andalucía, y pensando que esto no lo íbamos a ver. Y lo hemos visto. Lo hemos visto fundamentalmente gracias al trabajo que ha hecho durante muchos años también Antonio como secretario general del partido, el trabajo que hizo durante muchos años Javier Arenas como presidente regional del partido, el trabajo que hicieron muchos, insisto, para que hoy el cambio político sea una realidad en Andalucía y para que hoy el cambio político haya convertido
a nuestra tierra, Andalucía, en una tierra de oportunidades. Muchas gracias, Antonio, por esa presentación, por esa cariñosa presentación, que evidencia además el apoyo que desde la Junta de Andalucía se le está dando a la ciudad de Sevilla. Digo muchas veces y sigo repitiendo que a Sevilla es una de las ciudades que mejor le ha venido el cambio político en Andalucía. Ahí está el apoyo, el respaldo y la inversión de la Junta en temas fundamentales como la línea 3 de metro de Sevilla, el compromiso con la ampliación de la red de metro de Sevilla, el hospital militar en la Ciudad de la Justicia. Un apoyo permanente que este alcalde viene sintiendo en estos 2 años que lleva al frente de este ayuntamiento. Efectivamente, dentro de unos días hará 2 años que llegamos al gobierno de la ciudad de Sevilla. Concretamente 730 días. Llegamos ya. 730 días que han pasado y de los que hacemos un balance positivo. Me gustaría hacerlo mucho más positivo, pero hago un balance positivo. Balance positivo teniendo en cuenta que no tuvimos un primer año sin presupuesto, nos tuvimos que inventarnos, aplicar una ley, la Ley de Grandes Ciudades del año 2003, que establecía un instrumento, una cuestión de confianza vinculada al presupuesto para poder aprobar un presupuesto municipal en situaciones de bloqueo, y así lo hicimos, pero que ha ido mejorando con el tiempo, no solo porque fuimos valientes y presentamos esa cuestión de confianza y tuvimos un presupuesto que entró en vigor el 8 de agosto, pero bueno, por lo menos era un presupuesto, y también en este último año 2025 gracias a la generosidad, y aquí está su portavoz de un partido político, Vox, que supo, al contrario que otras fuerzas políticas en el ayuntamiento, anteponer los intereses de la ciudad de Sevilla a sus intereses políticos o sus intereses personales. Un acuerdo para aprobar un presupuesto que ha conseguido que Sevilla en el 2025 tenga un presupuesto histórico de casi 1.070 millones de euros, del que ahora hablaré un poquito, pero que insisto que ha sido gracias a la generosidad de Vox. Un presupuesto que ha permitido que Sevilla empiece a funcionar y que en Sevilla empecemos a desbloquear proyectos que llevaban abandonados años en la ciudad de Sevilla. Proyectos históricos de los que hablábamos muchas veces en la ciudad de Sevilla, pero que nunca llegaban a nada ni veían la luz. En este momento, en 730 días que llevamos, le podemos decir que hemos puesto en marcha el 65% del programa electoral con el que nos presentamos hace 2 años a las elecciones municipales. Un presupuesto, insisto, que ha permitido que Sevilla, que cumplamos ese 65% del programa y que se empiecen a desbloquear proyectos históricos. 1.070 millones de euros, presupuesto histórico en la ciudad de Sevilla, que ha permitido bajar los impuestos para que 4 millones de euros se queden en el bolsillo de los ciudadanos y que nos permite también, una vez que hemos puesto a Sevilla a funcionar, a consolidar ese objetivo, ese proyecto, ese modelo de ciudad que tenemos para que Sevilla sea una ciudad ideal para vivir, para trabajar, para visitar y para invertir. Un proyecto y un presupuesto centrado en hacer una Sevilla con más y mejores viviendas, con más políticas sociales, con mejores infraestructuras, con mejores colegios, con mejores instalaciones deportivas, más limpia, más verde, más segura, con mejor agenda cultural y con más oportunidades de empleo. 730 días, decía, para desbloquear proyectos históricos. 77 años llevaban los vecinos de La Bachillera, un barrio, como ustedes saben, de la ciudad de Sevilla, esperando para tener sus casas en propiedad. 77 años. 25 años llevaban los vecinos del Gordillo, otro barrio de Sevilla, esperando para tener sus casas en propiedad. La Casa de Cernuda, ¿cuántos años escuchando hablar de la Casa de Cernuda? A finales de año será una realidad porque terminará la obra. El Palacio del Pumarejo, ¿cuántos años escuchando hablar del Palacio del Pumarejo? Ya está la obra más que empezada del Palacio del Pumarejo. El eterno debate de Altadi de si pasarela sí, pasarela no. Solo hay que pasar por allí para ver la velocidad, como estábamos hablando antes el presidente Mueve y yo, es la velocidad de esa obra que va a cambiar evidentemente todo ese margen del río.
San Laureano, el mercado de la Puerta de la Carne, gracias a un convenio con la Cámara de Comercio, con FEDEME, vamos a poner un proyecto en marcha pronto, ya ha empezado una obra de consolidación de ese mercado de la Puerta de la Carne. 36 edificios históricos o proyectos urbanísticos se han desbloqueado en estos 2 años en la ciudad de Sevilla. Vamos a trabajar para que esta ciudad funcione, y lo primero para que la ciudad funcione es que la administración funcione. Hemos aplicado la ley de grandes ciudades al Ayuntamiento de Sevilla. Se ha incrementado ya, ha llegado un nuevo secretario al Ayuntamiento de Sevilla, vendrán nuevos habilitados nacionales, más secretarios al Ayuntamiento de Sevilla y más interventores al Ayuntamiento de Sevilla. Porque si un ayuntamiento como el de Valencia o como el de Málaga tienen en torno a 20 habilitados nacionales, yo no entendía por qué el de Sevilla tenía 3. Vamos a trabajar de la mano de los sindicatos, aquí está el secretario provincial de Comisiones Obreras, para solucionar los muchos problemas que tiene la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla. Pero digo, lo mismo que le digo al presidente del Comité de Empresa, también de Comisiones Obreras, a Jorge, que los problemas que lleva 20 años arrastrando la plantilla del Ayuntamiento de Sevilla no se pueden solucionar en 2 años. Pero sí os garantizo que de la mano de los sindicatos vamos a ir resolviendo todos esos problemas. Otro motor económico de la ciudad de Sevilla que tenía que empezar a funcionar, la Gerencia Municipal de Urbanismo o la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, la GUMA. Pusimos en marcha, está en marcha una reordenación, una reorganización interna de la GUMA, pusimos en marcha una oficina, Sevilla Acelera, que pretende, que ha conseguido acelerar todos los trámites urbanísticos, administrativos y burocráticos de cualquier proyecto. Por ejemplo, el proyecto del estadio, de la remodelación del Estadio de la Cartuja, una inversión de casi 120 millones de euros que lleva a cabo la Junta de Andalucía, que va a conseguir que sea el tercer estadio mejor de España. Esa licencia se dio a través de la oficina Sevilla Acelera en solo 20 días. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha sacado también una nueva ordenanza, la OROA, fundamental para agilizar las licencias. Cuando llegamos hace 2 años, la espera para una licencia era de 18 meses, hoy está en 8 meses y con esta nueva ordenanza pretendemos dejarla en un máximo de 3 meses. Después de 15 años hay una nueva ordenanza de veladores en la ciudad de Sevilla que ha encontrado un equilibrio entre la hostelería, un motor económico importante de la ciudad, y los vecinos de la ciudad de Sevilla. Y para que se hagan ustedes una idea del movimiento, del dinamismo de la Gerencia Municipal de Urbanismo ahora, o de la GUMA ahora, decirles que en el mejor año de los 8 años del Partido Socialista, la inversión de la gerencia en la ciudad de Sevilla fue de 40 millones de euros, 2022. En ese presupuesto 2024 que entró en vigor el 8 de agosto, la gerencia invirtió en la ciudad de Sevilla 58 millones de euros. Y con este presupuesto de 2025 la gerencia está invirtiendo en la ciudad de Sevilla 86 millones de euros. Súmenle ustedes además los 71 millones de euros que Emasesa, por aquí está también su gerente, está invirtiendo en la ciudad de Sevilla, cambiando instalaciones en la ciudad de Sevilla, reurbanizando calles históricas como Zaragoza, Teodosio, la calle Dueña, Reina Mercedes o Pajes del Corro. Desde la gerencia también, un plan histórico para la instalación de ascensores en la ciudad de Sevilla. Sevilla es una de las capitales de España donde más personas viven en pisos cárceles. Es una de las capitales de España con más viviendas con dificultades de accesibilidad. 10 millones de euros para poner ascensores en la ciudad de Sevilla. El anterior gobierno socialista, en los 8 años que estuvo gobernando, puso en la ciudad de Sevilla 8 ascensores. 8 años, 8 ascensores. En estos 2 años se han puesto ya casi 50 ascensores en la ciudad de Sevilla. También queremos seguir siendo la capital española con más kilómetros de carril bici. Por eso esa inversión de 14 millones de euros para incrementar en casi 20 kilómetros los carriles bici de nuestra ciudad y seguir siendo la tercera ciudad de Europa en kilómetros de carril bici.
para resolver también ese déficit de aparcamientos que tiene la ciudad de Sevilla, no solo en el entorno del casco histórico, sino en cualquier barrio de la ciudad de Sevilla. Los microparking que anunciamos en la campaña electoral. Se van a licitar los 6 primeros, 2 en Los Remedios, 4 en la zona del Porvenir, un total de 1.050 plazas nuevas de aparcamiento. Vamos a seguir mejorando infraestructura de la ciudad de Sevilla. La C20 ya la anunciamos. El problema es que la empresa a la que se le adjudica la obra presentó el concurso de acreedores al momento, se está licitando de nuevo, pero que contempla no solo el asfaltado, sino mejoras estéticas y paisajísticas en esa importante vía de la ciudad de Sevilla, que es la C20. Se arregló el puente del Cachorro y se van a arreglar en este año y en el año que viene los puentes de San Telmo y Los Remedios. Se arregló también, San Telmo, Los Remedios y el Cachorro, y se arregló el de Triana. Decirles que los puentes de la ciudad de Sevilla desde el año 92 no tenían tareas de mantenimiento que supondrán no solo mejoras estéticas en esos puentes, sino también un repaso de las estructuras de los diferentes puentes. Desde el año 92. Esas farolas que hay en la calle Torneo, grandes que se pusieron con motivo de la Expo, también desde el año 92, que acabó la Expo 92. Vamos a seguir trabajando para mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda, incrementando la oferta de vivienda en la ciudad de Sevilla. Creo que este es el gran proyecto de esta legislatura 2023-2024. Aquí está también el gerente de Envisesa, al que felicito por ese magnífico trabajo que se viene haciendo al frente de la empresa. En los 8 años que estuvo gobernando el Partido Socialista, en la ciudad de Sevilla se construyeron 83 viviendas protegidas. 8 años, 83. 8 años, 83 viviendas protegidas y 8 ascensores. En este momento, Sevilla está solo por detrás de Madrid en la construcción de viviendas protegidas. Madrid presentó un plan de 7.400 viviendas protegidas de aquí al 27. Barcelona presentó un plan de 3.300 viviendas protegidas de aquí al 27. Valencia presentó un plan de 2.800 viviendas protegidas de aquí al 27, Málaga 4.000 viviendas protegidas de aquí al 27 y Sevilla 4.600 viviendas protegidas de aquí al 27. De aquí al 27 Sevilla tiene una cartera para construir 15.000 viviendas, de las cuales, insisto, 4.600 son viviendas protegidas. De esas 4.600, 2.200 están promovidas por la empresa municipal de vivienda de Sevilla, por Envisesa. De esas 2.200 ya hay 1.300 con obra adjudicada y de esas 1.300 en este momento hay 900 viviendas en construcción en la ciudad de Sevilla. Insisto, solo por detrás de Madrid. Creo, insisto y repito, ese es el gran proyecto de esta legislatura, mejorar la oferta de la vivienda en la ciudad de Sevilla, facilitar el acceso a los jóvenes a una vivienda y evidentemente acabar con aquella parálisis urbanística de la ciudad de los últimos 8 años. Por cierto, de aquellas 184.000 viviendas que prometió el presidente del gobierno en abril del año 2023, 184.000 viviendas, de momento a Sevilla no ha llegado todavía ninguna. Hemos presentado también un presupuesto muy comprometido con las políticas sociales. 220 millones de euros, casi el 20,4% del presupuesto dedicado a políticas sociales. Tenemos una realidad en la ciudad de Sevilla, convivimos con 6 de los 10 barrios más pobres de España y es una realidad que hay que atajar. Por eso el presupuesto de políticas sociales se ha disparado en la ciudad de Sevilla. Pero no solo el presupuesto en políticas sociales, estamos también en conversaciones con la Junta de Andalucía para cambiar una serie de criterios urbanísticos en esos barrios que muchas veces han convertido esos barrios en guetos. Estamos, por ejemplo, en conversación con la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía, con Abra, para poder tirar algunos bloques que hoy día se encuentran vacíos, que se dedican a otras cosas, todos sabemos a qué, para regenerar espacios públicos en esos barrios, incrementar las zonas verdes en esos barrios. Una apuesta fundamental también por la educación. De hecho, en el primer presupuesto fue la partida que más se incrementó, un 52% más que en la época socialista. Hemos presentado un plan especial de puesta a punto de colegios
por un importe de 10 millones de euros para intervenir en 74 colegios de la ciudad de Sevilla. En estos 2 años ya hemos actuado en 60 colegios, casi 4 millones de euros, pero insisto, pretendemos intervenir en 103 centros escolares con una inversión de 17,8 millones de euros. El contrato de mantenimiento de los colegios lo hemos multiplicado por 8 con respecto a la época socialista. Había un contrato de mantenimiento de 300.000 euros que ha pasado a ser de casi 2,7 millones de euros. Por supuesto, Sevilla está un poquito más limpia, pero todavía queda mucho. Sevilla Lipasán, la empresa municipal, todavía queda, Elia, todavía queda. He dicho que está un poquito más limpia, pero todavía queda mucho. Lipasán va a tener un presupuesto histórico en este 2025 y evidentemente van a empezar a cambiar muchas cosas, como hemos incrementado la plantilla, se ha acabado con la precariedad en el empleo de 235 personas que hoy son indefinidas gracias a nuestra determinación y por supuesto a la buena voluntad del comité de empresa de los sindicatos del Lipasán, y hemos incrementado la plantilla en un 6%. Estamos mejorando la flota no solo de camiones, de barredoras, de maquinaria en general, y estamos invirtiendo en mobiliario. Ya han empezado a instalarse nuevos contenedores en la ciudad de Sevilla, una inversión de 17 millones de euros para que todos los contenedores de Sevilla no solo sean nuevos, sino tengan una misma estética. 17 millones de euros. Un sistema pionero también de retirada de pintadas vandálicas, no de graffiti. El graffiti es un arte urbano, pero la pintada vandálica es lo que no tiene ningún sentido. No tenía ningún sentido que el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa se convirtiera en el paraíso de las pintadas vandálicas. 9.300 actuaciones en más de 2.300 calles de Sevilla. Vamos a seguir trabajando para mejorar la movilidad y el transporte público de la ciudad de Sevilla, no solo de la mano de la Junta de Andalucía, gracias al esfuerzo inversor del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía, pero sobre todo al impulso personal del presidente de la Junta, ampliando la red de metro, trabajando ya en el tramo sur de la línea 3 de metro y en esa actualización de la línea 2 de metro, del que seguramente tendremos noticias a finales de este año. Vamos a seguir mejorando la línea de transporte público de Tusán. Hemos potenciado la línea especial con el aeropuerto. Hemos aplicado el pago con tarjeta, algo inconcebible que todavía no estuviera en marcha en la ciudad de Sevilla, en todos los autobuses urbanos. Hemos rescatado la línea del centro, la C5, un microbús eléctrico que atraviesa nuestro casco histórico. La lanzadera a la Ciudad de la Justicia lleva en marcha desde octubre del 23. Lanzaderas a los estadios del Betis y del Sevilla con motivo de los partidos. Nueva lanzadera a la feria desde Sevilla Este. Hemos incorporado en la flota de Tusán 51 nuevos vehículos, 37 de ellos eléctricos, 14 de gas natural. Hemos cubierto 250 plazas de conductores y les puedo comentar que en estos momentos Tusán es una de las empresas públicas más valoradas en transporte público en España. Estamos licitando el segundo tramo del Tranvibús. La obra del Tranvibús avanza bien. Seguramente cuando llegue la cumbre de la ONU a finales de junio, ese tramo de Sevilla Este que pasa por delante de FIBE estará prácticamente terminada y estará ya con pruebas del Tranvibús. Y estamos trabajando en una nueva línea que también anunciamos en campaña electoral desde Sevilla Este al Hospital de la Macarena. Vamos a seguir trabajando para hacer una ciudad mucho más verde. Por eso también es una de las partidas que más se incrementó en el presupuesto, un 30,5%, la segunda que más creció junto con educación. Hemos replantado en la ciudad de Sevilla en estos 2 años 10.000 árboles, la cifra más alta de los últimos 15 años. También gracias a un convenio con la Cámara de Comercio, el convenio Replanta Sevilla, que implica a través de la Cámara a muchísimas empresas de la ciudad de Sevilla que quieren contribuir a ese objetivo de seguir incrementando el increíble patrimonio verde que tiene la ciudad de Sevilla.
Los parques infantiles. Hemos invertido en 77 áreas los parques infantiles. Hemos duplicado en 5,5 millones el presupuesto de mantenimiento de los parques infantiles, nuevos parques caninos, 600 papeleras, 500 bancos. Hemos reforzado la vigilancia en todos los parques de la ciudad de Sevilla y, por supuesto, estamos licitando ese gran proyecto verde que es el Anillo Verde, un gran espacio que, insisto, se está licitando, de 42 kilómetros con hasta 10 ejes naturales que rodea toda la corona metropolitana de Sevilla. Recuperando patrimonio, restaurando 16 fuentes de la ciudad de Sevilla que hoy se encuentran en perfecto estado de conservación y de mantenimiento. Una ciudad tranquila y segura. Sacamos 220 plazas de policía que se incorporarán ahora a finales de este año. Pusimos en marcha el agente tutor en los colegios de la ciudad de Sevilla. Está a punto de ponerse ya en marcha la unidad de intervención rápida de la Policía Local de Sevilla y se van a instalar 40 cámaras más de videovigilancia en toda la ciudad de Sevilla. Hemos desbloqueado la cesión del solar que va a permitir que tengamos un nuevo parque de bomberos en la ciudad de Sevilla y hemos invertido 2 millones de euros en el mantenimiento de los parques de bomberos, del cementerio, que también hablamos tantos en la campaña electoral. Ahora se va a invertir en cambiar los 3 hornos crematorios del cementerio de Sevilla que estaban desde el año 86, 39 años. Si alguien piensa que la vida útil de esos hornos era de 39 años, vamos a seguir trabajando por mejorar la agenda cultural de la ciudad de Sevilla, poniendo en valor nuevos espacios culturales, y aquí evidentemente la estrella es la fábrica de artillería, la que fue durante muchos años la fábrica de artillería más grande del mundo. Hoy está llamada a ser uno de los mejores contenedores culturales de la ciudad de Sevilla en el futuro. Fábrica de artillería que albergó esa exposición sobre los hermanos Machado, la mejor exposición sobre los hermanos Machado que se ha hecho nunca, comisariada por Eva Díaz Pérez y por Alfonso Guerra, insisto, y que está llamada a ser ese gran contenedor cultural de la ciudad de Sevilla. Vamos a seguir apostando por el flamenco, una Bienal de Flamenco que este año dio cifras históricas de participantes, de asistentes y de recaudación. Por primera vez, la Bienal de Flamenco de Sevilla superaba el 1 millón de euros de recaudación, recuperando evidentemente un cartel de calidad que había perdido. Hoy, dentro de un rato, presentamos otro producto estrella para la agenda cultural de la ciudad de Sevilla. Sevilla, ciudad de ópera. Hay 150 títulos de ópera que utilizan Sevilla como temática. Igual que tenemos una Bienal de Flamenco, vamos a tener una Bienal de ópera que presentaremos ahora dentro de un rato. Nuevas iniciativas en el plano cultural como el Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla, el de mayor cuantía económica de España. El de mayor cuantía económica de España. Y sobre todo, insisto, poner en valor nuevos espacios culturales como puedan ser, aparte de artillería, San Hermenegildo, cuya obra está a punto de terminar, el convento de Santa Clara, que se remodelará en su totalidad, el convento de San Jerónimo o San Laureano. Queremos seguir siendo esa potencia turística que es Sevilla, la tercera ciudad más visitada de España. El 25% del PIB de la ciudad es gracias a esa industria que es el turismo y que por tanto hay que seguir cuidando y mimando. El Real Alcázar de Sevilla se ha convertido en el 4º monumento más visitado de España, superando a la Catedral de Sevilla. En estos 2 años se han realizado 90 intervenciones en el Real Alcázar de Sevilla con una inversión de 11 millones de euros. 11 millones de euros. En estos 2 años hemos venido trabajando para incrementar las conexiones aéreas que tiene la ciudad de Sevilla y puedo decirles que en estos 2 años Sevilla tiene 26 destinos internacionales nuevos. Un aeropuerto que mueve a 9 millones de pasajeros, que nos conecta con 78 aeropuertos en todo el mundo y que tiene en estos 2 años 26 destinos internacionales nuevos.
Vamos a seguir trabajando para mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad de Sevilla. Tenemos la Maratón de Sevilla, que se ha consolidado. Celebramos este año el 40 aniversario, la 40 edición, la nocturna. Se nos da bien la organización de grandes eventos deportivos, pero las instalaciones deportivas de la ciudad de Sevilla estaban totalmente abandonadas. En cualquier municipio del área metropolitana de Sevilla tienen mejores instalaciones deportivas de las que tiene la capital de Andalucía. En estos momentos se está invirtiendo 11,5 millones de euros para mejorar todas esas instalaciones deportivas. Hemos cambiado el césped artificial en un campo de rugby, un campo de béisbol y 7 campos de fútbol. Remodelación integral de centros deportivos como pueda ser el de Itasa. O rescatar aquel proyecto de piscina cubierta, Virgen de los Reyes, en la Macarena, que llevaba 10 años abandonado. 10 años abandonado. En definitiva, un balance que presentamos que hemos conseguido en estos 2 años que Sevilla empiece a funcionar, que hayamos cumplido el 65% de nuestro programa electoral, que nos hubiera gustado haber ido más rápido, pero que creo que es un balance nuevo, que somos conscientes, evidentemente, de que nos queda todavía mucho, mucho por hacer. Vivimos en la mejor ciudad del mundo. Vivimos en la capital de Andalucía. Vivimos en la capital económica de Andalucía. La capital con la mayor renta per cápita de Andalucía. La capital con la menor tasa de paro de Andalucía. La capital empresarial de Andalucía, con mayor número de empresas de Andalucía, empresas tecnológicas, de innovación, de inteligencia artificial. Por lo tanto, somos también la capital tecnológica de la innovación y de la inteligencia artificial de Andalucía. Vivimos en la capital más exportadora de Andalucía, casi 9.000 millones de euros, 2.800 millones de euros provienen del sector aeroespacial, porque somos también la capital aeroespacial del sur de Europa, junto con Hamburgo y junto con Toulouse. Y a todo eso hay que sumarle que vivimos en la capital del talento, porque nuestras 5 universidades y nuestros más de 90.000 alumnos nos convierten en esa capital del talento. Sevilla lo tiene, por tanto, todo para ocupar un espacio privilegiado. Lo tenemos todo para ser esa locomotora que tire de nuestra tierra, que tire de Andalucía y que se aproveche del buen trabajo que está haciendo en este momento el presidente de la Junta de Andalucía, del buen trabajo que está haciendo en este momento todo un gobierno a pie de calle que ha cambiado radicalmente nuestra comunidad autónoma. Y Sevilla quiere seguir siendo esa locomotora que tire del carro de nuestra tierra Andalucía. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y quedo a disposición de Fran. Muchas gracias. Tarde o temprano. Ha tenido la ocasión de hacer un recorrido por lo que se ha puesto en marcha, por lo que ese 65% que dice que el programa que se ha ejecutado ya a mitad de legislatura, le va a sobrar un año, alcalde, a ese ritmo. ¿No? Bueno, yo ya estoy pensando en la siguiente. Bueno, ya planificando la siguiente, ¿no? No va a necesitar presupuesto para el último año. Bueno, ha terminado usted su intervención hablando de Sevilla, capital locomotora. ¿Ley de capitalidad necesaria o no? ¿Se va a reclamar? ¿Se va a impulsar? Bueno, hay un grupo de trabajo creado en este momento, el consejero de la presidencia está aquí, y bueno, sí, hay que poner negro sobre blanco qué le supone o qué le aporta esa ley de capitalidad a la ciudad de Sevilla. Sé que se está trabajando en ello, que se está estudiando, pero yo, por ejemplo, veo que hay cosas en este momento mucho más importantes para la ciudad de Sevilla que avanzar en esa ley de capitalidad. Pero ¿cree usted que podría ser un salto, o al menos que quede constancia de lo que necesita una capital o un motor tan importante como es Sevilla en este caso, y que tenga además la financiación y los recursos necesarios para poner en marcha los proyectos, ¿no? Sevilla es una capital infrafinanciada como otras muchas capitales. Hablamos mucho de la financiación autonómica y se habla muy poco, desgraciadamente, de la financiación local, que es quien realmente resuelve los muchos problemas
que tienen los ciudadanos, en este caso de Sevilla. A mí me gustaría que hubiera otras fórmulas de financiación, no solo esa ley de capitabilidad, ¿no? Se me ocurre pues ahora mismo la tasa turística, en definitiva. Sí, ahora hablaremos. Sevilla sí es cierto que es una ciudad que se encuentra infrafinanciada. Siempre pongo el ejemplo, una vez que estuvimos con el alcalde de Bruselas. Bruselas es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, el doble que la ciudad de Sevilla. Sevilla tiene un presupuesto de 1.068 millones de euros y Bruselas tiene un presupuesto de 7.000 millones de euros. Entonces, no es un problema que tenga solo la ciudad de Sevilla. Creo que todas las grandes capitales españolas están infrafinanciadas. Ha hecho un repaso de lo que le estaba diciendo de actuaciones, de ejecución del programa. Me gustaría centrar tasas turísticas. Se habla de esas tasas turísticas como una vía alternativa de financiación. Usted habló también de la posibilidad, ¿no?, de la Plaza de España, a ver qué se hacía con ello, cómo termina. Las tasas turísticas, las viviendas de alquiler turístico. Estamos en un mundo en el que se confunde todo el significado real de esas tasas y la necesidad para afrontar lo que una gran ciudad como Sevilla puede tener de picos de turismo. Bueno, yo soy partidario de la tasa turística o de cualquier otro instrumento de financiación que aporte ingresos extraordinarios por ese turismo que Sevilla acoge, ¿no? Sevilla es la tercera capital turística de nuestro país, necesita instrumentos de financiación que posibiliten una serie de mejoras en la ciudad de Sevilla. Yo, concretamente, soy partidario de esa tasa turística. Una tasa que puede repercutir tanto en el sector turístico de la propia ciudad de Sevilla como en mejorar el inmenso patrimonio que tiene una ciudad como la ciudad de Sevilla, el casco histórico más importante de España, y que yo sería partidario de que un porcentaje pequeño de esa tasa turística o de ese impuesto llegara a todos los rincones de la ciudad de Sevilla. Creo que sería muy interesante que muchísimas obritas que se pudieran hacer en muchos barrios de Sevilla estuvieran financiadas por un porcentaje de esa tasa turística. ¿La tasa de grandes eventos? ¿Cómo la tasa? Perdón. Poner la tasa para grandes eventos en Sevilla, ¿lo ve factible? ¿Cree que puede conseguir el acuerdo el ayuntamiento para que sea una realidad? Es una necesidad también para la ciudad de Sevilla, ¿no? Una ciudad con el número de eventos que tiene la ciudad de Sevilla, pues necesita instrumentos de financiación, evidentemente. ¿Plaza España? Bueno, yo planteé el problema del tema de la Plaza España y lo sigo teniendo encima de la mesa, ¿no? Yo creo que la Plaza de España podría ser el motor de la recuperación y la rehabilitación de todos los espacios del 29. Creo que estamos acostumbrados a viajar por cualquier país europeo y pagar en todos los sitios en los que entramos, y creo que no tiene ningún sentido que la Plaza de España no tenga un presupuesto importante para su mantenimiento. No lo tiene. Hay que ir. Y sería muy interesante que tuviera un presupuesto muy importante para su mantenimiento, para su vigilancia y control, y que esos mismos ingresos pudieran generar en todos esos espacios del 29 que deberíamos de tener en perfecto estado de conservación dentro de unos años, de 4 años. Plaza España tiene el inconveniente que son 3 administraciones. ¿Hay plan de sentarse, de verlo? ¿Hay algún proyecto encima de la mesa real que se pueda decir que va a ocurrir con la Plaza España? Bueno, en ese sentido, sabe usted que la ministra de Hacienda ya se mostró contraria a ese proyecto. El principal propietario del edificio es el Gobierno de la Nación, el ministro de Hacienda, y ya se mostró contraria totalmente. Tampoco se han prestado a sentarse a hablar en una mesa. Desgraciadamente, en este gobierno hay pocos interlocutores que escuchen a un alcalde como el de Sevilla. No es solo con Sevilla. Me consta que tampoco reciben otros muchos alcaldes. Pero creo que esa pequeña entrada en la Plaza España contribuiría a un mejor mantenimiento de la Plaza de España y que podría repercutir en todos esos espacios del 29. ¿Que se hagan eventos, si lo veis factible? ¿Grandes eventos? Bueno, si los eventos son respetuosos con el entorno, sí, ¿por qué no? Vivienda de uso turístico, una polémica permanente. Está incrementando el precio de la vivienda también para el uso de los ciudadanos, realmente las personas que viven o le dan vida a la ciudad.
¿Cómo se puede vivir en ese equilibrio? ¿En qué situación estamos en Sevilla? Bueno, la vivienda de uso turístico aquí ya aprobamos, creo que fuimos pioneros. En este momento hay otras capitales que lo quieren poner en marcha, pero somos pioneros y creo que se ha puesto límites fundamentalmente en los dos barrios más afectados, ¿no? Que era la zona de Triana y la zona del Casco. Sí, es verdad que todavía en otras zonas es mucho más fácil buscar una vivienda de uso turístico. Pero yo, si me dependiera, sería mucho más restrictivo. Si me dependiera. Depende de la Junta de Andalucía. Me consta también que la Junta de Andalucía está trabajando en ello, porque yo sería partidario de ser mucho más restrictivo. ¿Cree que se podrá llegar a ser o a tener al menos una ley que soporte la decisión de cada uno de los ayuntamientos, cada una de las corporaciones locales? Bueno, sí, ¿por qué no? Una ley a la que se pueda acoger un ayuntamiento si quiere o no quiere, ¿no? Evidentemente. Las Reales Atarazanas no es directamente competencia del ayuntamiento, pero sí que es verdad que sería un plus para la ciudad. ¿Tiene usted constancia de cómo va, cómo no, qué puede ocurrir, qué plazos? ¿Lo veremos? Sí, lo vamos a ver seguro. Es uno de los espacios emblemáticos de la ciudad de Sevilla, que me consta que tanto el presidente de la Fundación Cajasol como la consejera de Cultura, la Junta de Andalucía, está muy implicada en que sea una realidad cuanto antes y será uno de los espacios emblemáticos y fundamentales de la ciudad de Sevilla. No solo la rehabilitación de ese espacio, sino conllevará una pequeña remodelación de todo el entorno de Atarazana. Ha hablado de la policía local, de la incorporación de 200 agentes. Antes de final de año, el objetivo eran 500. ¿Cree que en esta legislatura cuánto se puede llegar? Bueno, esas son las 200 y pico, son las plazas que se han podido sacar este año y mi objetivo es que el año que viene se pudieran sacar otras 200 y pico. Sevilla tiene un déficit de poco más de 500 policías locales y es un déficit que habría que afrontar cuanto antes. O sea, este año se han podido sacar 200 y pico, 220 me parece que son, que se incorporarán, si no me equivoco, pues a finales de este año y lo ideal sería sacar otras tantas el año que viene. O sea, casi cumplir en esta legislatura, ¿no? Casi cumplir los 500. Sí, se puede, si es posible, sí. Ha hablado también del aeropuerto, el incremento de los 9 millones de usuarios. La segunda pista está proyectada, está ahí. ¿Cree usted que es necesario, que es el momento quizás de impulsar esa segunda pista? Bueno, el aeropuerto de Sevilla acaba de afrontar una remodelación que ha terminado hace poco y yo no sé en este momento. Un aeropuerto con 9 millones de visitantes, no sé si la pista es una prioridad. Creo que tendría otras prioridades, pero bueno, la pista en este momento no sé si es una prioridad. ¿Santa Justa? ¿Ampliación de Santa Justa? Es evidente, ¿no? Todos los días o todos los fines de semana queda de manifiesto que ya vamos muy tarde para la ampliación de Santa Justa, ¿no? Vemos todos los fines de semana cómo se medio colapsa, no solo por los problemas en las redes, que ha provocado la falta de gestión de este gobierno, sino por no haber planificado el crecimiento y la demanda de Santa Justa, ¿no? Evidentemente necesita una remodelación cuanto antes. Sé que no hay mucha interlocución con el ministro, Óscar Puente. ¿Hay posibilidad de alguna manera lograr al menos una reunión? El ministro es complicado. Pero bueno, con Adif hemos tenido conversaciones y estamos viendo cómo se puede remodelar todo el entorno de Santa Justa, evidentemente pensando en esa posible ampliación. Pero evidentemente con el ministro es muy complicado. Sí, muy complicado. Con el ministro y con todos los miembros del gobierno, ¿no? Es un gobierno muy complicado, es un gobierno muy complicado. Sí. La verdad es que muestra un desprecio sorprendente con las inquietudes que pueda tener cualquier capital o las necesidades que pueda tener cualquier capital como Sevilla. La ampliación del Museo de Bellas Artes, situación... Bueno, está en manos del Ministerio de Cultura, como usted sabe, y en este momento el Ministerio de Cultura está con la rehabilitación del arqueológico y no lo tiene como una prioridad. Pero evidentemente creo que es una necesidad importantísima de la ciudad de Sevilla. La exposición del 29, hubo mucho ruido al principio, se ha cambiado ya también de comisario, de responsable de proyecto. ¿En qué situación está? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué es lo que podemos empezar a conocer de todo lo que va conllevando? Bueno, dentro de poco presentaremos algún proyecto mucho más concreto, pero se está trabajando en definir lo que tiene que ser el papel de las administraciones en ese 2029,
en esos espacios que tendrían que estar en perfecto estado de conservación, como pueda ser pues, todo ese entorno del casino de la exposición, y en todo eso se está trabajando y se está definiendo. Y evidentemente habrá que hablar también con el Ministerio, que es quien tiene que impulsar un proyecto como la conmemoración del 29 en la ciudad de Sevilla. Otro tema pendiente, la muralla de la Macarena. ¿Cuándo se podrá ver? ¿Cómo se va a gestionar, sobre todo? ¿Y si va a ser una gestión externa, una gestión...? La muralla de la Macarena ya se ha rehabilitado un tramo, que está ya puesto en funcionamiento, y ahora viene la rehabilitación de otro tramo, pero en este momento no le sé decir el tiempo. No lo sé ahora mismo, no lo sé. ¿La Alameda? Bueno, Arboleda. anuncié ayer fue, o antes de ayer, en un acto del Colegio de Arquitectura, que vamos a abrir un concurso de ideas a los arquitectos sevillanos para que hagan aportaciones para esa remodelación que yo considero imprescindible de la Alameda de Sevilla. Creo que está un poquito deteriorada, un poquito degradada, y creo que ese concurso de ideas puesto en marcha por el Colegio de Arquitectos, la decana, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, pues de ahí pueden salir proyectos muy interesantes para la ciudad y para la Alameda, por supuesto. 3 cuestiones y acabamos, y dejamos que siga con su agenda en el día. Las relaciones con la Diputación, es necesario que hablemos de ellas. Parece que los encontronazos son permanentes, si no es por el turismo, por Fitur, si no es por las viviendas, si no es por el tema del cortijo del barrio del Cuarto. ¿Qué se puede hacer? Porque realmente Sevilla tiene que jugar el papel que tiene que jugar, y la Diputación tiene que también tener el peso que tiene. ¿Cómo se puede convivir, alcalde? Sí, yo creo que se puede convivir. Yo en este momento no tengo ningún problema. No, yo digo que tengan problemas, pero que hay desencuentros, sí. Bueno, los desencuentros que quiera tener el presidente de la Diputación. Yo en este momento no tengo ningún conflicto con el presidente de la Diputación. Han presentado un proyecto en la zona del Cortijo del Cuarto, ¿no? Esto es interesante para la ciudad de Sevilla, que se está en este momento estudiando en la propia gerencia de urbanismo, la delegación de urbanismo. Es muy incipiente, el proyecto lo han presentado hace poco y no tengo criterio, pero bueno, conflicto con la Diputación. Yo no... ¿Usted ve factible la convivencia? Bueno, yo no tengo ningún problema con el presidente de la Diputación. Que el Congreso Nacional del Partido se ha convocado. ¿Cree usted que era el momento, que era necesario? ¿Entiende que se acierta con esa convocatoria, ese adelanto de un Congreso de carácter extraordinario del partido? Bueno, hombre, yo creo que en un momento nacional como el que estamos viviendo, con un deterioro muy importante del gobierno, de nuestras instituciones democráticas, que el principal partido de la oposición esté preparado y en línea de salida para un posible adelanto de elecciones, que no sé lo que puede tardar, porque parece que al presidente del gobierno parece que vive en una nube que no le afecta nada, pero tarde o temprano la situación será insostenible y tendrá que haber un principal partido de la oposición que tenga que estar en puesto de salida. Y eso es lo que pretende ese Congreso, ¿no? El Partido Popular, cuando llegue el momento, sean dentro de 15 días, dentro de 6 meses o dentro de un año, estén en las mejores condiciones para afrontar, para ganar esas elecciones y para sacar a España del momento que estamos viviendo. ¿Cómo ve usted a Feijóo? Bueno, yo lo veo muy consolidado. Yo creo que Feijóo ha hecho un buen recorrido al frente del partido. Creo que es un líder muy seguro, muy valorado por los españoles, muy solvente, que ha demostrado ya capacidad de gestión y que creo que es lo que necesita en este momento este país. ¿Entiende que quizás este Congreso puede servir también para establecer posibles relaciones con socios del gobierno en el caso que sea necesario? Usted ha alcanzado un acuerdo con Vox aquí para sacar adelante el presupuesto. En otras comunidades autónomas parece que hay gobiernos de coalición, no, presupuestos que caen, que no caen. ¿Cree usted que habría que establecer cómo tienen que ser las relaciones con Vox? ¿Es una oportunidad este Congreso para ello? Bueno, mire usted, es que el objetivo de un Congreso Nacional del partido no es ese. El objetivo de un Congreso es poner en marcha el partido y que el partido tenga las pilas y todo el organigrama perfectamente engrasado y funcionando para que cuando llegue el momento de convocatoria de unas elecciones estemos en las mejores condiciones posibles
para que se produzca la alternativa que tanta falta hace en nuestro país. No creo que el Congreso del partido sea el momento en el que haya que analizar relaciones con otros grupos políticos. Creo que el Congreso del partido es para reforzar el partido y para contar a los españoles esa alternativa que propone el presidente Feijóo, en este caso, a los españoles para un futuro. Sí, pero ¿no cree que sería bueno entender cómo tiene que ser la relación con Vox, ¿no? Para no ver diferentes tipos de posibilidades de acuerdo, sitios donde sí hay acuerdo, donde no. Bueno, es una relación que de una manera u otra sería bueno ordenar, ¿no? Bueno, mire usted, insisto, yo creo que lo prioritario en este momento es que demostremos que somos una alternativa de gobierno, que creo que eso está más que demostrado, que estemos en primera línea de salida para cuando el presidente que vive la agonía que está viviendo quiera convocar unas elecciones y que el Partido Popular esté en las mejores condiciones posibles para afrontar esas elecciones. Posibles relaciones con otro partido después, evidentemente con Vox, pues eso vendrá al día siguiente, pero en este momento el presidente del partido está en lo que tiene que estar, que es en reforzar la alternativa que supone el Partido Popular. Alcalde, nada, simplemente darle las gracias por haber aceptado, por haber venido, y espero que nos podamos ver antes de que acabe la legislatura y volver a hacer un repaso de cómo va la ciudad. Muchísimas gracias. Yo espero volver aquí para poder contar que, aunque no he cumplido el 100% del programa electoral, bueno, al ritmo que va, sí, me he quedado en el 95%. Muchas gracias. Gracias a usted. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.